Hola chiquillos. Buenas tardes, perdón la demora, 10 minutitos tarde. Chiquillos, nosotros estamos en donde está marcado en azulito. Aquí estamos respecto de la cantidad de clases que tenemos en este curso. La primera clase fue el 2 de enero. Ustedes 4 y día 5. El curso termina el día 16 de enero. Día en el cual, ojo, tengo que confirmarlo porque si el curso dura hasta el 16, no lo puedo hacer venir el 31 de enero, el 30 de febrero, el 2 de febrero, aquí hay que ganar un examen. Toda vez que ahí voy a estar con otro curso también, entonces no sé la disponibilidad. ¿A qué voy con esto? Que nosotros ya hemos tenido 3 clases, y creo que han sido buenas clases, ¿no? En términos de comprensión, ¿sí? En términos de comprensión hemos avanzado muy bien. Siendo así, hoy día la primera clase de IVA. Y de la misma tónica. Si avanzo al programa de contabilidad adicional, le vamos a poner más complejidad nomás. Entonces, con lo que ya estamos, de ese nivel va a ser la prueba. ¿Ya? 1, 2, 3, hasta el día 9. Esto es el lunes de la semana que viene y el martes estaríamos nosotros viendo ejercicios prácticos de IVA, ¿vale? Teoría y algunos cálculos de IVA que sepan ustedes hacer un formulario 29, ¿ya? Y luego nos van a quedar 3 clases más para renta. Y eso es un poquito más delicado porque renta siempre ha sido como nuestro talón de Aquiles. Tanto ustedes como míos, si a mí me gusta más contabilidad. Esto es muy... lo que me gusta a mí. 3 de contabilidad, 3 de IVA, 3 de renta. ¿Cierto? Y así nos van a quedar 2 clases. Una, que es el examen, y otra, que la podemos dejar para resolver todo lo anterior. Podemos hablar de conta, cuestiones que les quedado duda, de IVA o renta. ¿Cierto? Porque si le seguimos dando a conta, no le vamos a dar a IVA y el examen trae IVA. ¿Ya? Así es que, chiquillos, si alguien tiene dudas, preguntas de contabilidad, por supuesto que las puede hacer. ¿Ya? Salvo los nuevos, todos tienen mi correo. Entonces me pueden escribir. ¿Vale? Inscríbanme por el correo, no por el ABA. ¿Ya? Dicho eso, vamos a partir con el ABA. 5 del 1 al 34. Người chọn xíu mà thôi.
¿Qué? Se ve muy chico ahí, chiquillo, pero. Esto es un material, ahí arriba dicen, si se dan cuenta, Duoc Online. Es un ejercicio que creé para chiquillos que van a estudiar FORT, no FORT, sino que la carrera de contabilidad o una asignatura de contabilidad la van a estudiar de manera online, como LiblaSix. ¿Conocen ustedes LiblaSix? Sí. Es todo online, te entregan un ejercicio, tú haces el ejercicio, montas la solución. Algo parecido a hacer esto. ¿Ah? Y ahí me tocó participar en ese tema y me dijeron, crea ejercicio de nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, de básico, le ponemos más cosas, le ponemos más que, ¿cierto? Y vamos a hacer cuestiones más complicadas. Y este es uno de los ejercicios más simples porque esto es una cápsula, entonces esto tiene videos. ¿Vale? Yo ahí voy a ver si esto lo puedo compartir, porque ustedes serían los primeros y ustedes para otro, hay cuestiones. ¿Ah? Pero voy a ver si los puedo compartir, que los videos que hice yo mismo. Son míos. Chiquillos, saquen una foto en todo caso, eso para que no pierda tiempo escribiendo el tema. Los que, tengo que escribirlo, pero todo, o se lo mando a uno. Lo mandamos al grupo. Vamos a borrar la pauta que la mando juntos. Aunque los nuevos no traen el grupo. No, pero que manden el. Podríamos hacer un grupo para conectar. No, hay varios mejor. Vamos a borrar el logo en todo caso. ¿Vale con todo? ¿Qué estoy diciendo? No, la Bonnie no tiene culpa. Pero sí es verdad que no me importa mucho todo. ¿El embajador? ¿Cómo? El embajador es para cobrar el logo del gol. Estoy solicitando. ¿Me faltó borrar? En la hoja 2, el logo del gol del puerto. Entré en un formulario. Pero ahí va pintado, chiquillos, en el formulario está pintado. Ojo con esto. En el formulario está pintado solo lo que se llena, ¿no? Ya. Entonces ya saben que si hay algo pintado, eso lo tienen que llenar. ¿Quién tiene contacto con todos aquí? ¿Yanira tiene contacto con todos? Todos tenemos contacto con todos. Pero no con los nuevos, ¿o sí? Ay, que la Bonnie no está para llegar a llegar. No le comparto nada. Claro, no, a los que no están no hay ni un éxito. Castigado por pasar eso. Eliminen lo que eliminen. Claro, eliminamos lo que Sí, sí.
todavía. Ya. Es cuestión que les llegue ahora a su celular, a los que tienen computador, que les llegue al computador. Pero no lo escriban, si lo que yo necesito es que hagan el procedimiento. Esto, que lo tengan ustedes escrito en su cuaderno. Esto, el resumen. Con ese resumen, pienso yo que es factible o es muy útil hacer el formulario. ¿Ya? Hay varias formas de hacer un resumen. Hay gente que, porque acá los libros son, o los registros son muy chiquititos. ¿Sí o no? Pero una empresa, imagínense Falabella en una sucursal, va a tener estas compras. No, Va a tener cientos de compras. Entonces, ¿cómo hacen el tema los chiquillos que trabajan ahí? Con tablas dinámicas. ¿Ah? Todo esto con tabla dinámica. La tabla dinámica es una cuestión que nos permite organizar los datos y obtener un valor resumido. Lo podemos ver ahí con valores chiquititos, lo podemos hacer nosotros también. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen ahí los de las grandes? Vamos a esperar que llegue entonces a su poder. Ya está listo. ¿Está listo? Ya lo mandó. ¿Por qué? ¿Te listo? ¿Lo mandaste ya? Al correo. Sí. No, al WhatsApp. No se colocaron al WhatsApp. Por ejemplo, ¿y el contacto con ellos? ¿Y no sé si van a hacer otro grupo aparte o no? Ya díganme aquí el correo. ¿Eh? Los que no tienen el contacto de Melina, díganme acá el correo. Lo que mandó. Reenviar. ¿Su correo no es eso? ¿Cómo? Ah, De Ríos. iba a ver, buscarle el net. ¿a quién más le falta, chiquillos? Díganme su correo. De nuevo que ma.hoffman @drones.com. ahí atrás todos tienen el contacto. Sí, está listo. ¿Hay más? ¿Por qué? Mandó aquí la compañía. ¿Cómo ni llegaste tarde para hacer el grupo? Ya, chiquillos, veamos el ejercicio, es una gran cosa, un ejercicio pequeñito. Dice acá, presentación, nos contacta una empresa ¿para qué? Para que realicemos una asesoría el mes de mayo de 2023. El IVA es uno de los impuestos que se hace de forma mensual. Nos solicita que indiquemos el valor a pagar. Eso de compensar a mí no me gusta, pero es una cuestión que nada, ustedes lo pueden mover allá. Que indiquemos el valor a pagar en el formulario 29 del servicio postal. Para lo anterior, nos entrega la información relacionada entonces con las compras, con las ventas, los valores de impuestos, tasa de PPM. ¿Vale? Lo primero que nos dice es que tiene 3 compritas en mayo. Tiene 3 compras. Y como es bien simple, la documentación de las compras es solamente factura. Uno puede comprar también con otro tipo de documento o solo con factura. ¿Uno puede comprar con boleta? Sí. Sí. ¿Uno puede comprar con otro documento que no sea factura o boleta? Ahí salió. Con una DIN, ¿cierto? La compra nacional se puede hacer mediante una factura o una boleta.
y la compra en el extranjero, ¿cierto? El proveedor extranjero me va a emitir una invoice, que es una factura del extranjero, pero que el Servicio Nacional de Aduanas me emite a mí una declaración de ingreso nacional, una DIN. Ahora bien, esas son las formas de comprar legal, digamos, producto, ya sea aquí en Chile o en el extranjero. ¿Qué pasa si yo compro con factura aquí en Chile? Respecto al IVA, siempre que la compra esté relacionada con el giro, no hay problema, puedo ocupar el IVA. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo compro con boleta? Pierdo inmediatamente el derecho a IVA. ¿Puedo comprar? Sí, puedo. Pero no vas a poder utilizar el IVA de una compra con boleta. ¿Qué pasa con el IVA de una compra en el extranjero? ¿Hay IVA cuando compro en el extranjero? ¿No? ¿Le pago el IVA al proveedor de afuera? ¿No? ¿O el IVA chileno y no se paga para afuera? ¿No hay IVA de importación? ¿Sí hay IVA de importación? Sí hay. Paga un 6%. ¿Se paga un 6%? ¿Ya? Se paga, o sea, acá en Chile se paga Ya. Todas las importaciones, ojo, todas las importaciones están afectadas a IVA. Y el IVA no se le paga al proveedor extranjero, sino que se le paga acá a la Tesorería General de la República. ¿Para qué? Es como una suerte, igual que las valores, es como una suerte de pago por nacionalizar lo que estamos comprando afuera. ¿Ah? Lo que tú estás comprando afuera es extranjero, y cuando ese producto, lo que tú estás comprando, entra y te emiten la DIN es como el carnet. ¿Ah? Te nacionaliza lo que tú estás comprando afuera. ¿Ya? Y el artículo 8 de la ley del IVA dice ahí que todas las importaciones están afectas a IVA. ¿Ya? Entonces ustedes cuando digan la importación están afectas a IVA, sí. ¿Dónde sale? En el artículo 8, en la primera ley. ¿Ya? Todas las importaciones entonces están afectas a IVA. ¿Vale? A IVA. ¿De qué depende eso que nombró allá el compañero que tenga ad valores o que no tenga ad valores? Ya, eso ya es generalizar, estamos yéndonos más lejos. Lo de las importaciones. Las importaciones. Ya, de hecho, no me acordaba de eso. De esto mismo, acuérdense ya. Ya, ¿qué otro tipo de documentación está asociada o se relaciona de forma directa con una factura? Las notas de crédito y las notas de débito. Cualquiera sea la operación, chiquillo, tú estás comprando algo o estás vendiendo algo. Cuando tú compras o vendes algo, puede que en la facturación, ¿cierto? Cuando se esté registrando la operación, algo haya quedado mal, algo haya quedado, o algo haya, pues, haya estado fuera de lo que habían convenido las partes. Y por tanto, una o ambas no están de acuerdo. Entonces, ¿qué procede? Arreglar una factura. ¿Y cómo se arregla una factura? ¿Eliminando una factura? No podemos eliminar una factura. Emitido cualquier documento tributario, no existe forma legal de eliminar un documento tributario. Si emitiste la factura 1 nace y nunca más muere. Pero si la factura 1 está mal emitida, lo que podemos hacer es emitir un documento correctivo, pero no podemos eliminar un documento, porque eso ya sería ilegal. Hacer algo que no corresponde con la documentación. Entonces, chiquillos, ya sea para compras o ventas, para corregir una operación de compra o venta,
se emite la siguiente documentación. Se emite la siguiente documentación. Notas de débito. Notas de ¿De ¿De serio? notas de débito. ¿Cuál es el efecto de las notas de débito, chiquillos? Perfecto. Las notas de débito tienen solo un efecto. Uno solo. Si yo le vendí a una persona, y le facturé 1.000 pesos, y en realidad no eran 1.000 pesos, eran 1.100. ¿Cuánto falta? 100. Entonces esos 100, en vez de hacer otra factura, porque tiene relación con una operación, hago una nota de débito. Porque la nota de débito, el único efecto que tiene es aumentar el valor de una operación. En consecuencia, la nota de débito lo que va a hacer siempre es aumentar el IVA, ya sea de la compra o de la venta. ¿Cierto? Porque cuando hay una operación, esa operación es compra para alguien y venta para otra persona. ¿Todos claros con el efecto de la nota de débito? ¿Sí? El efecto entonces de la nota de débito es solamente el de aumentar una factura. Y ello significa que el IVA de esa factura también se va a ver aumentado. ¿Ya? Si es una nota de débito por las compras, ¿qué IVA sería afectado? ¿Crédito o débito? Crédito. Tenemos más crédito, por favor. Si es una nota de débito por las ventas, el débito, ¿cierto? El IVA de la venta. Ahora, las notas de crédito tienen dos efectos, a diferencia de la nota de débito. La nota de débito, uno, ¿cuál es el efecto? Subirla. Te cobre menos, el pago va a subir en la nota de débito, ¿cierto? Mientras que la nota de crédito tiene dos efectos. Si la nota de débito es para subir, la nota de crédito para bajar. Ese es el efecto. Y tiene el mismo efecto. Bajó el valor de la operación y en consecuencia bajó el IVA, crédito si es de compra, o el IVA débito si es de venta. Baja el IVA, ¿vale? Baja el IVA. Baja el IVA. Entonces, el primer efecto que tiene la nota de crédito es el de disminuir el valor de una operación. ¿Y eso qué significa? Que también disminuye su IVA. Y tiene otro segundo propósito. ¿Cuál es el otro propósito de la nota de crédito? ¿Cómo? Anular la factura. Supongamos, ¿cómo fue esto? Supongamos que yo facturé 1.000 pesos a Yanira, pero en realidad quien quería venderle yo era Alejandra. Yo se puse mal el producto. Entonces yo no le quería vender a Yanira, pero el facturador le facturó a Yanira. ¿Qué hay que hacer con esa factura? Anularla. ¿Qué tengo que hacer? Emitir una nota de crédito con el valor total. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es ese efecto que estamos haciendo? Rebajar el valor. Lo que estamos haciendo es rebajar el valor. Entonces eso va de la mano con el primer objetivo, o con el primer propósito. Si yo le quería vender a Alejandra y puse el RUT de Yanira, rebajo el valor de la factura completo por una nota de crédito. Te facturé 1.000, te emito una nota de crédito por 1.000. Rebaja el valor. Ahora, si yo le quería vender a Yanira y le vendí a 1.000, pero le digo, no, ¿sabes qué? Me caí bien, te va a hacer un descuento. De 100 pesos, el 10%. Entonces, ¿cómo le hago el descuento? Con una nota de crédito por 100 pesos. Entonces, el efecto, ya sea total o parcial, es el de disminuir. Ese es el primer propósito. El segundo propósito sería más fuerte, que todos me escuchen. La dirección, corregir un dato. Que quede ahí la relación. Corregir un dato. El segundo propósito es una corrección, una nota de crédito administrativa. Resulta que yo le vendí a Yanira Rosa
pero le puse, como la razón social, le puse Yanira Flores, por ejemplo. Y no era Flores, no era todas las flores, era una, era dos. ¿Cierto? Entonces, ojo con esto. Si yo emito una factura con un dato cualitativo erróneo, lo que hago es emitir una nota de crédito en cero y corrijo el dato cualitativo. Esa nota de crédito se llama nota de crédito administrativa. No tiene efecto matemático, no me rebaja para nada el IVA, solamente me corrige texto. ¿Vale? ¿Se entienden los dos efectos de una nota de crédito? ¿Usted ya los conoce, cierto? Ya, ¿estamos bien o no estamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos efectos tiene una nota de débito? Uno. ¿Cuál es? Aumentar. Cualquier cuestión, sea que voy a aumentar una factura o lo que sea. Y la nota de crédito, el efecto que tiene, ¿cuántos son? Dos. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer efecto? Disminuir el valor, ya sea total o parcial. Lo puedo reducir un poquito, la mitad un poquito más, todo, pero reducir. Y el segundo propósito es corregir datos. Corrección cualitativa, corrección cuantitativa. Cuando yo emito una nota de crédito por corrección administrativa, el valor de la nota de crédito es cero. ¿Vale? Cero. Ya. Ojo con esto, porque para mañana les voy a pedir que ustedes aquí con una suerte de tarea. Para mañana. Bueno, los chiquillos vespertinos, la mayoría sacrifican sus sábados, cuando están estudiando, sacrifican parte de su domingo, sacrifican muchas veces altas horas de la noche. Hay gente que pasa hasta de largo, porque esa es como la vida del vespertino. ¿Ah? Tiene mucho menos holgura que el diurno. Pero ya queda menos, ya la mayoría está en cuarto año. ¿Sí? No nos vamos a poner a pelar a los diurnos porque ¿ah? Pero es para que usted conozca la realidad de los vespertinos. Chiquillos, eso. Investiguen, que esto es donde a las preguntas frecuentes del servicio contributivo. Como esa página funciona tarde para mí, lo van a hacer. Investigación. Y la hacen ahí, tarea para la casa y buscan la mesa. Claro. ¿Ya hacen eso con la televisión? Investigar sobre el plazo. Investigar sobre el plazo. Investigar sobre el plazo. Investigar sobre el plazo en el que se puede ocupar. Investigar sobre el plazo en el que se puede ocupar el IVA de una nota de crédito. En las compras. En las compras. Porque en las ventas. A ver, perdón. En las ventas. Perdón. Borre de compra, ponga de venta. Investigar sobre el plazo de vigencia de las notas de crédito, especialmente de las notas de crédito de venta. ¿Por qué de venta? Pongan atención con esto. Porque el servicio es como que juega, digamos, con las reglas de él, ¿no? ¿O no? Vean lo siguiente. El IVA de las ventas, ¿la empresa tiene el derecho a rebajarlo o tiene la obligación de enterarlo o de pagarlo? ¿El IVA de las ventas la empresa lo tiene que pagar o lo puede recuperar? Lo pagan. No, yo estoy haciendo solamente la pregunta del IVA de las ventas. ¿Qué pasa con el IVA de las ventas? Disminuye con... No, a ver, no, es que nos estamos confundiendo. Solamente de crédito.
Chiquillos, pongan atención. Una empresa, ¿qué tiene que hacer con el IVA de las ventas de la empresa? Uno es el agente retenedor. Exactamente, a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Bien, buena palabra, buena palabra. Cuando una empresa vende, ¿qué es lo que hace con la venta? ¿Te cobra la venta o te paga a ti la venta? Te voy a vender y además te pago. O te vendo y te cobro. Cobro. Entonces, cuando yo vendo, la plata entra. Entonces, cada vez que tú vendes, te entra plata. Y dentro de esa plata que está entrando, está el IVA. Y el IVA no es tuyo, sino que, como dijo Leslie, tú eres un agente retenedor. ¿Qué hace? Tomas el IVA y técnicamente tú tienes que hacer esto. ¿Cierto? Tú tienes que enterarlo aquí. Entonces, como tú tienes la obligación, ojo con esto, si tú vendiste y recaudaste IVA, el fisco, ¿qué te va a decir? Págame el IVA de las ventas. Págame. ¿Cierto? Págame. Pero tú vas a tener el derecho de descontar el IVA de las compras. ¿Cierto? Entonces, quiero que vean esto. Imaginen que el IVA de las ventas, el IVA de las ventas es de 1.000 pesos. El IVA de las ventas es de 1.000 pesos. Y el IVA de las compras es de 300 pesos. La situación de IVA, liquidación de IVA, es a pago o remanente. A pago. ¿Por qué? Porque tú cuando vendiste, tú cobraste 1.000. Y tú cuando compraste, tú pagaste 300. Entonces, entre la suma y la resta, tú al fisco le tienes que pagar 700. ¿Cierto? Esa sería una situación normal. Ahora veamos el efecto de una nota de crédito. Simulando esta misma situación, donde tú tienes un IVA de ventas de 1.000, el IVA, y un IVA de compras de 300, tienes que pagar 700. Entonces suponga, acá vamos a colocar nota de crédito. La nota de crédito en cualquier lado, el efecto que le hace al IVA es el de aumentarlo o disminuirlo. Veamos un efecto entonces, supón tú que no tienes ninguna nota de crédito en las ventas. No tienes ninguna. Entonces tu IVA de las ventas, ¿cuánto es? 1.000. Sigue siendo 1.000. Porque en las ventas no tienes ninguna nota de crédito. O sea, nada te rebaja el IVA de las ventas. Hola, Manuel. Mientras que si tú tienes una nota de crédito en las compras, supongo que tienes, no sé, 100 pesos. ¿Cuánto es tu IVA crédito fiscal? Eso menos la nota de crédito. Por tanto, ¿cuánto tiene que pagar ahora la empresa? 800. Entonces, pregunta lógica, ¿al fisco le conviene que le hagan nota de crédito a las compras de una empresa? ¿Le conviene o no le conviene? Sí. Sí le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque le va a rebajar el valor de derecho que tiene de IVA. Esta empresa tenía derecho a 300 y con eso pagaba 700, pero ahora le emitieron una nota de crédito y el derecho que tiene de rebajar al mismo débito es de 200. Entonces el fisco dice, ¿sabes qué? Si te emiten una nota de crédito a las compras, no me importa. Tiene que estar siempre incluido. ¿Por qué? Porque el efecto, ¿cuál va a ser? Tienes menos a rebajar, yo recibo más. Eso es lo que dice el fisco. Entonces, si el fisco te dijera, ¿sabes qué? Esta nota de crédito no, está fuera de plazo, no va. Si no va, voy a tener esta situación. Y el fisco recibe menos. Pero si el fisco te dice, ¿sabes qué? No le pongamos plazo a las notas de crédito de las compras. ¿Por qué? Porque si le ponemos plazo, esto que él debería colocar y no lo va a colocar, vamos a recibir menos. Pero si él la tiene que colocar obligada, nosotros recibimos más, mirando los puntos de vista de la ley. Entonces, a la ley le conviene, o al fisco le conviene que haya notas de crédito en las compras, sí. ¿Y le conviene que haya notas de crédito en las ventas? No. Veamos la misma situación, borremos todo esto. Esta es la situación inicial, pero ahora hay una nota de crédito no en las compras, acá hay 0, pero los mismos 100 pesos están acá.
que están acá. ¿Cierto? Entonces, el IVA débito fiscal, ¿de cuánto es? De 900. Y el crédito, como ahí no hay notas de crédito, es de 300. Y el IVA por pagar, ¿de cuánto es? De 600. Entonces, si hay una nota de crédito en las ventas, ¿le conviene al fisco? ¿Por qué no le conviene al fisco? Porque recibe menos. Entonces, en ese juego es que el fisco dice, ¿sabes qué? Pongámosle plazo a la cuestión. Pero a las notas de crédito de las ventas. De las compras, no. Eso es echar nomás, porque claro, a nosotros nos conviene. ¿Se entiende la lógica, no? ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes investiguen cuál es el plazo de vigencia que hay para utilizar las notas de crédito relacionadas a las ventas. Porque ese es el juego. Esas son las que tienen plazo. ¿Ya? 6 meses. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ya. Volvemos a lo nuestro. Ya, eso era teoría, o sea, contexto. Siempre es necesario saber el tema de la vigencia de una nota de crédito, porque usted cuando vaya a trabajar en una empresa no se va a encontrar con esta cuestión tampoco. No se va a encontrar con que la empresa tiene 3 compras, tiene 3 ventas. Se va a encontrar con que la empresa hizo 150 compras en el mes y tiene 80 notas de crédito, y no todas van. ¿Cierto? Ya. Pero por ahora no hay que partir. Veamos. Primero, a nivel, aquí hay algo bien teórico que ya no corre. Hay algo bien, y todavía está en la ley, pero esto ya no corre. Dice que una factura en el registro de compras se puede ocupar siempre que sea la del mismo mes o con 2 meses de antigüedad. Entonces, si nosotros estamos en el registro de mayo, nosotros podríamos incluir facturas de compra o facturas por compra del mes. ¿Cuál es el anterior? Nosotros podríamos incluir aquí facturas por compra del mes de abril. Sí, porque no tiene más de 2 meses de antigüedad, tiene un mes. Era el mes pasado, pasó para este mes. ¿Cierto? ¿Podríamos nosotros en mayo utilizar facturas que se emitieron en marzo? Sí. Pero ¿podríamos nosotros en mayo utilizar facturas que se emitieron el año pasado? No, porque pasan los 2 periodos tributarios. ¿Cierto? Pasan los 2 periodos. Pero esa cuestión está en la ley. Pero ya es como letra muerta porque las cuestiones son distintas. Entonces, llegó la factura y el sistema te lo reconoce en 8 días. En 8 días. Entonces, la única cuestión que está es que si te llega aquí una factura a final de mes, esa factura puede pasar para el otro día, para el otro mes, por el tema del plazo. ¿Sí? Voy a explicar eso con más detalle. A lo que voy es que eso que está en la ley es porque en Chile es poquito, es muy poquito el sector económico que no tiene acceso a internet. Es muy poquito respecto a la población total de Chile. Es muy poquito, pero todavía existen personas por el lugar donde se encuentran que no tienen internet y aún se utilizan las facturas en papel, pero son muy poquitos. Entonces a esas personas que tienen factura en papel, porque antes cuando uno tenía la factura en papel, uno tenía que tener las facturas ahí como respaldo, ¿cierto? Y si tú perdiste, tú estás haciendo el IVA y así los papeles antiguamente en la oficina, tú perdiste, ¿dónde está la factura de 5 millones de IVA? No está la cuestión, limpiando el piso, comida, no va a poder utilizarlo para este mes, y resulta que estaba aquí abajo porque el contable guardado en el asiento. Entonces la encontró el otro mes. No puede utilizar ese mes. Porque antes se hacía así, con la factura en mano tú podías utilizar el IVA, pero ahora todo es electrónico. Entonces eso ya está perdiendo potencia. ¿Pero por qué está? Porque todavía hay clientes, hay contribuyentes que no cuentan con acceso a internet y no tienen información electrónica. Son los menos, pero ahí están todos. ¿Ya? Dicho eso, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente: tenemos que entender algo antes de hacer el ejercicio. Tenemos que entender lo siguiente. El famoso acuse de recibo. Es un proceso
exclusivo de las... Es un proceso exclusivo de las compras, no de las ventas. ¿Y qué quiere decir el acuse de recibo? El acuse de recibo es simplemente una aceptación de que tú estás conforme con la factura que te llegó por una compra. Nada más que eso. ¿Recuerdan que delante yo dije que yo le quería emitir una factura a Alejandra? ¿Cierto? Pero me equivoqué y le emití una factura a Yanira. Entonces eso pasa en el mercado, que tú emites un root equivocado. Metiste un root equivocado, no miraste, no revisaste, metiste la factura, ¿no? Y la otra persona que nunca te ha visto a ti dice, me llegó una factura y no tengo idea. Entonces, esa persona tiene 8 días para decir, ¿sabes qué? Esta factura no es mía, y te la rechaza. ¿Cierto? Pero, si pasan esos 8 días y no se da cuenta, la factura pasa nada. Pasa nada. Ahora, ojo, este proceso es solo para las facturas que se emiten al crédito. No al contado. Las facturas que se emiten al contado caen en el mismo mes. ¿Ah? Las facturas que son al contado cayó en la cuestión. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se entiende que hay un pago al crédito, entonces no hay necesidad de postergar la cuestión. Cuando es al crédito se posterga el pago, se posterga el IVA, todo se posterga. ¿Ya? Pero cuando es al contado, no, pues si te llegó el pago, te llegó el IVA. Entonces no te da el plazo de decir, ¿sabes qué? No pasemos por lado del otro mes. Chiquillos, ¿qué es el acuse de recibo entonces? El acuse de recibo es un proceso en el cual tú tienes que, como empresa, verificar que todas las compras electrónicas que te llegaron sean las que tú hiciste en el mes. O sea, yo compré un computador al crédito, porque no tengo la plata para pagarlo, entonces compré un computador 3 meses y me llegó la factura del crédito del proveedor Factory S.A. Factory, no sé cómo se llama, Factory. Sí, pues, llegó el computador, o está por llegar, está la orden y todo el tema. Esta factura es de nosotros, pues la aceptamos. Yo compré una máquina y me llegó una cuestión de, no sé, otro de ropa, nada que ver, esta cuestión no es mía, rechazar. Ese es el proceso de la acuse de recibo. Ver que las facturas de compra que te llegan sean las que tú efectivamente compraste. ¿Ya? Ahora bien, si a ti te llega una factura en tu sistema y tú dentro de 8 días, corridos, no hábiles, corridos los días, si tú dentro de los 8 días no revisaste la cuestión, eso queda para ti. Queda para ti. Y tú puedes usar el IVA y toda la cuestión, y la deuda va a quedar a tu nombre, porque tú tienes que pagar esa cuestión. Esa es la regla general. Entonces, ¿qué va a pasar, chiquillos? Miren, suponga usted, se emite, esto no lo escriba porque es un ejercicio para entenderlo, ¿no? Se emite una factura al crédito, ¿cierto? Con fecha de emisión 6 de enero del 2024. El IVA de esa factura, ¿en qué mes se va a utilizar? Dejemos fuera el tema de los 2 meses, acuérdense que todo día es electrónico. El plazo que tú tienes son ¿cuántos días? 8. Habíamos dicho que ese tema de los 2 meses era para la gente que no tiene internet. ¿Cierto? Hoy en día aquí, por lo menos en Bernardo, todos los contribuyentes tienen acceso a internet. Y uno que no tenga simplemente porque no paga un plan, pues porque tiene la conectividad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, chiquillos, si se emite una factura al crédito con fecha de emisión 6 de enero y el contador brilla por su ausencia, el analista, como no está contando, está ni ahí con revisar, entonces esa factura que se emitió con fecha 6, ¿en qué mes se va a tener que utilizar el IVA de crédito fiscal? En enero, ¿cierto? Y no hay otro plazo. ¿Por qué? Porque del 6 de enero del 2024, eso más 8 días, si nunca viste la factura te llegó, no la viste el día 1, no la viste el día 2, no la viste en ningún día,
el día 14 te cae y dice esa factura de servicio asume que es tuya, vas a estar esperando toda la vida que tú veas la factura. Claro. ¿Son 8 días corridos? 8 días corridos. ¿Ya? 8 días corridos. Ahora, ¿qué pasaría si tú no ves la factura? O sea, lo mismo acá, se emite la factura y todo el tema, pero se emite con fecha 27 de enero y no la viste. Se emitió con fecha 27 y no la viste. ¿Cuándo vas a utilizar el IVA de esa cuestión? En febrero. ¿Por qué? Porque colocas ahí el 27 del 2024, le suman los 8 días y cae el 4 de febrero. Entonces, la factura va a tener fecha de emisión enero, pero la aceptación de esa factura fue en febrero. Por tanto, el uso del IVA de esa factura es en febrero, es en el mes que se acepta. ¿Ya? Es en el mes que se acepta. Esa es la gran consideración que hay hoy por hoy. Hoy por hoy. Porque si a ti, ojo con esto, pasa una tercera situación. Se emite una factura, ¿cierto?, al contado con fecha 31 de enero del 2024. ¿Con qué fecha se va a utilizar el IVA de esa factura? 31. Enero, febrero, marzo, enero, todo enero. ¿Por qué Enero, porque enero? dice al contado. Febrero. El contado. Cada el mismo día que se realiza. Una vez dijo que no le pagó una factura y nos pagó 2 meses y nos dijo hagan la factura al contado. Y ya sabía esa ¿Se han contado que al mismo día? de igual el crédito porque también lo pagamos. Se emite el 81 de marzo, Porque no pagamos. Sí, ya sabía. Uno, los últimos días del mes. Mira, busqué una casa que quería. Es que no había un formulario Es una persona particular. Sí, solo el Claro, pero ahí lo que pero es que es fuerte. porque hay un inconveniente. No, pues todo como con su fuerte. Pero él emite el débito y a su vez el crédito. Sí, ya, me duele demasiado la cabeza. Sí, me duele. Hay un concepto que Ay, que me rasqué el ojo, pero no tengo que limpiarme. no es la factura de una compra ordinaria, sino que es una factura de compra que te reconoce débito y crédito a la vez. Inicia actividad. Gracias. Contribuyente que tiene. Uy, ¿verdad? Ya, chiquillos, entonces, conclusión. Pongan atención. ¿Nunca leí? Si se emite una factura al contado con fecha 31 de enero de 2024, ¿cuándo se tiene que utilizar el IVA? Estamos hablando de las compras. ¿Cuándo se tiene que utilizar el IVA de esa factura? Enero. El IVA se tiene que utilizar solo en enero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el plazo de los 8 días es para aquellas facturas que se emiten al crédito. ¿Vale? Ya. Anoten eso allá. Si la factura de compra al contado cae el mismo día, si la factura de compra es al crédito, tengo 8 días para poder revisar si la acepto o no la acepto. Pero pues no. Pero son 8 días corridos no hábiles. Una duda, que eso ha pasado en el mundo de trabajo. Pasa que se emiten facturas, se pagan contados y no sé, la cajera que emitió la factura se dio a consultar el monto o el eso igual, no, se emite nota de crédito entre 8 días, se puede emitir una factura y es el saldo que debería pagar el corresponde. ¿Qué pasa en esa situación? Claro, porque las notas de crédito así tienen el plazo. Entonces hay que hacerlo en el futuro. Pero si se da cuenta, no sé, al día siguiente o 2 o 3 días después. O sea, la factura que está mal emitida, porque tiene error de digitación, te va a caer en ese día. Y la corrección puede caer al mes siguiente. Si la empresa tiene problemas porque necesita crédito fiscal, se va a quedar hasta las 12 de la noche para que caiga en el mes. Pero si no, pasa al mes siguiente. Pasa al mes siguiente.
Hay empresas, hay las grandes empresas, se dedican los últimos días del mes a aceptar las compras, aceptar. ¿Para qué? Para utilizar el crédito fiscal en el mes. Entonces los días del mes no estoy ni ahí si es que me llega algo, porque si no lo veo entra en el mismo mes. Pero si estamos en el 26, 27 y no acepto una compra importante, ese IVA queda para el otro mes, pues no lo puedo rebajar ahora. Y las empresas quieren utilizar el crédito fiscal todo ahora, ¿no? Entonces ahí es donde uno trabaja más, ¿no? Y con el látigo acepta, pero acepta bien. Ya, chiquillos. Vamos a dejar de lado también un poquito la teoría porque nos estamos alargando demasiado. Pero se entiende lo que estamos hablando, que esto es bagaje del comercio en esta materia. ¿Ya? ¿Cuál es el IVA? ¿Cuál es el IVA? Ponga atención, esto podría ser una pregunta de prueba. ¿Cuál es el IVA que el Servicio de Impuesto Interno le pone color en las notas de crédito? El de venta, ¿cierto? Porque el servicio recauda por las ventas. Entonces, si me bajas ese IVA a un cliente, yo fijo recibo venta. Entonces, que haya una nota de crédito en las compras no me interesa porque perjudica y eso a mí. Ya, chiquillos, vamos al ejercicio. ¿Qué hemos hablado hasta este minuto? Hemos hablado que, y nos queda la última cosa que lo decimos rapidito, hemos hablado que en las compras vamos a tener compras con facturas, compras con declaraciones de ingreso, que ambas modalidades permiten recuperar IVA. ¿Tú puedes comprar con boleta? Sí, pero no te permito recuperar el IVA. Cuando tú compras con boleta, pierdes el IVA. ¿Ya? Pierdes el IVA. Ahora, ¿por qué compras a ti te permiten recuperar IVA? Imagina que tú eres una empresa de fabricación de contenedores. Fabricación metálico de estos contenedores marítimos, oficina, los containers. Y aquí en San Bernardo hay varios containers, por lo has visto, no hay en La Vara, está Container, la Rentacón, hay otro por allá también, Patagonia, que es de contenedores. Imagina que ellos hacen una compra en el mes de zapatos tacuarto de vestir para una gala. No. ¿Esa compra es necesaria? No. No es necesaria. Y si es por una cuestión de representación, tiene que estar justificada, porque un fiscalizador antiguo va a ir y te lo objetar y te lo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene relación con el giro, ¿cierto? Habría que justificar muy bien por qué esa compra, si no tiene nada que ver con contenedores, ¿cierto? Ahora, ¿por qué situaciones se aceptan entonces el IVA en las compras? Y el Servicio de Impuesto Interno no te va a decir por compra de pelota y contenedores, no te va a colocar la lista, porque no puede abarcar todo el mundo, sino que abarca particularidades. Son tres. La primera, todo lo que tenga que ver con tus mercaderías, obvio, porque tú necesitas eso. ¿Cierto? Tú necesitas la mercadería porque cuando tú vendas la mercadería vas a generar IVA, y eso es que le interesa al fisco. Entonces, cuando tú compras mercadería, puedes recuperar el IVA. Cuando tú compras activo fijo, puedes recuperar el IVA. Y cuando tú compras gastos, también porque tú necesitas la luz, el agua, el internet, ¿cierto? Entonces los gastos que están asociados al giro se permite recuperar el IVA. Ya. Última situación o consideración respecto de las ventas. Cuando una empresa vende, imaginen un supermercado cada vez que vende, ¿qué es lo que emite? ¿Qué es lo que emite? Emite en su gran mayoría boleta, porque el supermercado le vende al público consumidor, a nosotros, y nosotros vamos y compramos con boleta. ¿Cómo no le gusta? El año de la Pero es que el álbum en el supermercado tradicional pues está en ciertas partes, está en todos lados. Yo estoy hablando de supermercados así, ¿no? Voy a mayorista bien. No, pero ahora en los supermercados. Siempre han dicho. Porque van. Siempre me preguntan, ¿boletos para no hay otra?
Ahora es que ahora, yo he visto eso, que la traía estas cosas. boleta Cuando factura. es una buena Boleta compra, no factura. te pregunto. ¿Qué? ¿Qué a usted lo Comprar, sí, siempre lo hizo. ¿Ustedes son facturas? Ah, no, sí. igual que la perfecto, Facturas. Sí, porque lo único que quiero es chiquillos, pongan atención para decirle lo último antes que se me olvide. Cuando uno vende, uno puede acreditar o documentar la venta con boleta o con factura, ¿cierto? O eso en el mercado nacional. Y cuando uno vende para afuera, ¿con qué lo documentamos? ¿Con? Burning Boys, lo tengo así. Con una factura comercial que aquí en Chile se llama factura de exportación, el famoso DUS, el documento único de salida. Para cuando tú compras algo desde afuera, IN. Para cuando tú compras, perdón, tú vendes algo para afuera, DUS. Ojo con esto, las exportaciones son exentas de IVA, todas. ¿Ya? Todas. Eso aparece, si usted quiere más antecedente, aparece en el artículo 36 de la ley de ¿de qué ley? De la ley de IVA. Estamos hablando de la ley. ¿Cómo dijo? De DUS. ¿Cuál artículo dijo? 36. La ley del Si no, del primer semestre, segundo semestre. Documento único de salida, artículo 36 de la ley de impuesto a las bienes y servicios. ¿Ya? Y ahí usted le pone ley de IVA, ¿no? Ya. Cuando tú compras, entonces, ¿tú puedes utilizar el IVA de una compra con boleta? ¿Compra? No. ¿Cierto? Si tú vendes, siguiendo esa lógica, y tú no pudieses utilizar o tú no pudieses reconocer el IVA con una boleta, esa situación generaría que el fisco se vea altamente perjuiciado, porque todo el mundo compra con boletas, ¿cierto? Nosotros compramos, a veces no dan la boleta, pero todo el mundo compra con boleta. Imaginen que si las ventas fueran que con boleta no se perdieran, como una suerte como que se perdieran, entre comillas, una situación homologada en las compras, todo el mundo compraría con boleta, porque no había IVA, ¿cierto? Ahora bien, cuando tú vendes con boletas, tienes que reconocer el IVA en las boletas, ¿cierto? Y de hecho ahora, hoy día, aparece. Y eso fue un tema, porque antes no aparecía en las boletas de supermercado. ¿Cuántas señoras y señores de edad o de una edad donde las personas ignoran estos temas? Para nosotros esta cuestión como que no es tan fácil de digerir, pero hay gente que es terca porque nunca ha tenido la oportunidad de poder estudiar estos temas. Entonces, que a la persona le aparezca el IVA es como que el supermercado lo está estafando. Y esa cuestión afuera, en la práctica, conversando con la gente, y a mí me ha tocado, yo que hago clases, me cuesta mucho hacer entenderle a la gente que se están cobrando IVA, pero las personas más adultas. Pero no, hijito, porque aquí dice esto, me están estafando, tío. Ahí solamente te están desglosando el IVA, que antes aparecía ahí camuflado. ¿Ya? Chiquillos, el IVA entonces en las ventas, ojo con esto, particularidad 1, se tiene que reconocer tanto en las boletas como en la factura. Y particularidad 2, boleta y o factura emitida en el mes, el IVA se reconoce ese mismo mes, no se puede pasar para otro mes. Tú emitiste una boleta el 31 de marzo a las 11:59 de la noche, ese IVA queda para marzo. Tú emitiste, estabas justo en marzo para cerrar el día de marzo y querías emitir una boleta en marzo o una factura en marzo, pero la emitiste en, no sé, con fecha a abril, 1 de abril, ¿qué va a abrir la factura? ¿Ya? Ahí se puede arreglar porque no tiene un plazo, pero si la factura quedó con fecha de emisión 1 de abril, ¿qué va a abrir? ¿Ya? Esa es una de las primeras diferencias. Dicho eso, vamos a resolver el caso, que este caso es sencillo.
Acá lo que tenemos es, primero, no tenemos la fecha de acuse de recibo, no la tenemos, pero sí lo que tenemos es la fecha de emisión. Ya con la sola fecha de emisión, suponga que aquí nadie le da acuse de recibo a la cuestión, nadie. ¿Alguna pasa para el otro mes? No. Ninguna. Entonces, todo el IVA de estas facturas se tiene que considerar como tal en el mes de mayo. Entonces, usted anota en alguna parte ahí, IVA crédito fiscal, como dato, IVA crédito fiscal, ¿cuánto tenemos? 19 millones. ¿Cierto? 19. En el caso de las ventas, todas las ventas también se emitieron en mayo, ¿cierto? Y tenemos un IVA de 28.500. Cuando el IVA de débito fiscal es mayor al crédito fiscal, ¿por pagar o por remanente? Por pagar. Por pagar, ¿cierto? Vamos a tener un IVA por pagar. ¿Y cuánto es el IVA por pagar? Claro, ¿y eso cuánto es? 9.500.000. 9.500.000. 9.500.000. Eso con respecto a los libros no hay más información porque aparece más datos y dice acá, nos contacta la misma empresa y miren lo que se pide con toda esta información. El área de recursos humanos nos dice que el impuesto único, ojo con esto, porque cuando uno hace una asesoría al IVA, es distinto del impuesto único. Eso te lo tiene que entregar el área de recursos humanos. Y si lo haces tú, tienes que ser lo suficientemente audaz para cobrar eso más, o dentro de toda la asesoría, porque al calcular el impuesto único tiene otras particularidades distintas al IVA. Eso tiene que ver con reto. Pero acá el impuesto único nos entrega, dado el dato, 1 millón de pesos. El libro de retenciones asciende a 500.000. Entonces los impuestos están listos, es que llegar y declarar, llegar e informar. Pero acá nos entregan un dato para que nosotros realicemos un cálculo y dice, usted revisó la información tributaria de la empresa y se sabe que la tasa de PPM vigente es de un 1%. Probablemente la empresa es nuevita porque cuando nacen las empresas, la tasa de inicio para una empresa que nace es un 1% por regla general. ¿Cierto? Salvo que después sea 14A, 14B, 14B8, que tienen tasas diferenciadas. ¿Qué se pide? Primero se pide centralizar el registro de compra y venta. Eso sería como una parte contable. Y ustedes también lo podrían hacer, aunque creo que estaba hecho, ¿no? Se lo entregué esto, ¿no? Hacer el asiento de IVA, calcular el PPM, hacer el cuadro de resumen y completar el formulario. Entonces acá está, esto se lo entregué hecho, ¿no? No. Faltan los numeritos. Pero ahí está, ustedes lo completan. Ustedes lo completan. Sí. Esta cuestión pedía la centralización de compra y venta, ¿no? Y no está en el archivo. Miren, si es más barato, ni siquiera he hecho un tabaco. No, yo lo descargué cuando se pide centralización de compras y ventas. Y no tienen esa cuestión. O sí. No. Nadie se dio cuenta. O sea, no digo de acá. Uno, tres, ya, no sé. Ya. Cuestión importante, el PPM. El PPM. Esta es la forma de calcular el PPM en cualquier empresa. En cualquier empresa. En cualquier empresa, tú siempre tienes que considerar, dedícate a lo que te dediques, ¿cierto? Tienes que considerar las ventas afectas del mes y las ventas exentas del mes. ¿Para qué? Para considerar la base imponible de PPM. ¿Esta empresa tenía venta exenta? No. Entonces ahí que aparece como venta exenta, cero. Pero sí se tiene que incluir en la fórmula, como en la lógica. ¿Ya? Algunas personas dicen,
oye, ¿por qué tengo que pagar esta cuestión del 1% sobre la venta exenta si se supone que es exento? ¿Y qué significa que esté exento? ¿Qué significa que esté exento? Lo tiene IVA incluido. Eso, ¿cierto? Que está liberado. Eso significa que algo está exento, que está liberado, que es como similar a estar exhibido. Ustedes vivieron en la pandemia, todos están acá, pues. Existía eso de la exhibición. La exención en tributaria es lo mismo, ¿vale? Y aquí voy a darle el tiempo de, yo creo que esto lo explicaba antes, pero aquí hay gente que no ha estado y probablemente le pueda servir. En IVA hay tres conceptos, ¿cómo lo vamos a llamar? Hay tres conceptos clásicos. Hay tres conceptos clásicos que en la jerga popular del IVA, no de la auditoría, perdón, y en el lenguaje del IVA siempre sale la palabra afecto, no afecto o exento. ¿Han escuchado esas palabritas? Yo creo que todos los que están acá han escuchado esas palabras, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el no afecto y el exento? ¿Hay o no hay diferencia entre algo que es no afecto o algo que es exento? Sí. ¿Hace bueno? Claro, piedra. ¿Serán diferentes estos dos conceptos? Son diferentes, pero no me acuerdo. ¿O finalmente son lo mismo? Porque No. el no afecto, exento, será lo mismo. ¿Le damos ahí una explicación? Sí. Breve, para que ustedes se lo lleven a su casa y lo manden. Chiquillos, pongan atención. La palabra afecto no tiene que ver con cariño, sino que tiene que ver con, en esta materia. La palabra grabado, ¿cierto? Tiene que ver con que el afecto o el grabado tiene que ver con que, de acuerdo a los requisitos que dispone una ley, ¿cierto? Estos se cumplen todos. ¿Para qué? Para que se aplique un impuesto. O sea, la ley a nivel de las compras, y esto ustedes lo vieron cuando estaban en IVA, las primeras clases de IVA, ¿cuáles son los requisitos comunes para que se aplique IVA a una compra? Que haya habitualidad, que sea título oneroso, ¿cierto? Cuestiones que se hablan solamente en IVA y después en el mercado nunca más se habla de eso. Porque se da como por entendido. Chiquillos, afecto, ¿qué significa entonces? Es una operación comercial que cumple todos los requisitos de la ley para que se aplique impuesto. Eso significa afecto, que cumple todos los requisitos de la ley. Si la ley te dijo que la operación se haga justo en China y la operación se hizo para allá, cumpliste el requisito, se aplica el impuesto. Si la ley te dice, no sé, tenés que emitir tal documento y tú emitiste ese documento, cumple lo que dice la ley, quedas afecto. Ya, vamos. ¿Ya? Si el afecto cumple todos los requisitos y por esa razón queda grabado con impuesto, el no afecto cumple los requisitos. No lo cumple. Entonces aquí la operación, y esto es lo importante, no cumple requisitos para grabarse con impuestos. Ahí dice requisito. No cumple requisitos. En el artículo 2 y en el artículo 4 de la ley del IVA están los requisitos del IVA, digamos. Para las compras y para las ventas.
perdón, para la venta y servicio. Artículo 2, 4. En el artículo 2 y en el artículo 4 de la ley del IVA, ahí están los requisitos. Entonces, cuando ustedes van al supermercado y el supermercado les vende a ustedes 1 kilo de arroz, ¿el supermercado a ustedes les cobra IVA? Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque esa operación cumple todos los requisitos que dice la ley. Y la ley en ninguna parte dice, véndase arroz. No dice eso. Dice, realícese la operación en territorio nacional. ¿El supermercado dónde queda? Ahí, Nacional. en San Bernardo, ¿cierto? Después dice, realícese la operación por una persona que sea vendedor o que tenga la calidad de vendedor del supermercado. ¿Es vendedor? Sí. ¿Es vendedor? Realícese la operación a título oneroso. Eso dice la ley como requisito. Y el título oneroso simplemente significa que tenga utilidad o que tenga provecho para ambas partes. Eso significa que sea título oneroso. Y claro, cuando yo voy a comprar al supermercado o al McDonald's, yo voy y compro. ¿Cuál es mi beneficio? Que me quita el hambre. O el placer, cuando me da placer es el beneficio, ¿cierto? ¿Y cuál es el beneficio del McDonald's o del supermercado? Que gana plata. Entonces ambas partes se ven beneficiadas, no necesariamente con plata, ¿cierto? No necesariamente con plata. Y así establece otro requisito. Entonces cuando tú compras y en esa compra se dan todos los requisitos, quedas afecto. Si tú compras algo que no cumple algunos requisitos, eso no afecta. Pero el exento, control C, control I, es una operación que cumple todos los requisitos de la ley para que se aplique un impuesto. Es la misma explicación de un hecho grabado o afecto. Con un gran Pero. ¿Cierto? Es la misma cuestión. O sea, quedas exento, estás exento. ¿Qué quiere decir que estás exento? Que cumple todos los requisitos para que se te grabe el impuesto. Entonces la exención es un beneficio. ¿Por qué? Pero existe una ley o un artículo que lo libera. Que lo libera de forma expresa. ¿Ah? Y lo libera de forma expresa. De hecho, en la ley del IVA, en el artículo 13, ahí dice que queda exento el servicio de transporte de pasajeros. Porque cuando uno se sube a la VIP y uno paga la VIP, o paga compra en el terminal un bus para viajar a Iquique, para viajar allá a Puerto Montt, para viajar a cualquier parte, o toma un avión para viajar a cualquier parte, ahí hay una situación de que esa operación la realiza un vendedor, ¿no? Una persona que no te está vendiendo el pasaje. Sí. ¿Es vendedor? Sí, dejemos afuera el ejemplo del avión. Bueno, tú puedes viajar dentro de Chile también. Esa operación, si tú compras un pasaje en bus para viajar de aquí a Puerto Montt, ¿la operación se realiza en Chile? ¿Tiene territorialidad? Sí. La persona que se dedica a vender los boletos, ¿lo hace constantemente? Es decir, ¿tiene habitualidad? Sí. ¿Cumple los requisitos? La persona que te vende el boleto, ¿hay una suerte de situación de onerosidad? ¿Está el título oneroso? Claro que sí. ¿Cuál es tu beneficio? Que te lleva por tu gasto. Y voy a avanzar a la familia para y la persona, la empresa, gana plata. ¿Cierto? Entonces se cumplen todos los requisitos. En el servicio del transporte de pasajeros se cumplen todos los requisitos para que se aplique el IVA. Pero la ley del IVA, en el artículo 13, dice, si cobramos IVA, todos van a legal, entonces lo mejor lo dejamos exento. Dice ahí, libérese del IVA el servicio de transporte de pasajeros. Se elimina esa exención. Y ahí quedamos todos, porque nos van a cobrar el IVA en el pasaje, en la rural, en la vida, en todos lados. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ese servicio cumple todos los requisitos. Pero está con una ley, con un artículo especial que lo libera. Misma situación. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Por acá se entendió? Ya, voy a ir a otro ejemplo. Por acá vamos a dar otro ejemplo, se entendió. Entonces ustedes, de ahora en adelante, ya conocen la definición de afecto,
de no afecto y de exento. Y pueden decir, ¿cierto?, con total propiedad, que no es lo mismo el no afecto y el exento. ¿Cierto? Porque no es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. Profe, ¿cuál era el artículo? En el caso de la ley del IVA, el artículo que libera o que tiene la exención, el artículo más atractivo para el IVA es el artículo 12 y 13. En el artículo 12 dice ahí que las sociedades de profesionales que se dediquen solo por profesionales a una actividad no tienen IVA. ¿Cuál es? Artículo 12 y 13 de la ley del IVA. ¿Ya? Un buen tips, chiquillo, que yo lo doy cuando voy a la asignatura de IVA, y es que la ley del IVA no es nada larga. La ley del IVA es muy cortita. Si ustedes ven la ley tiene un texto así, pero la ley del IVA es corta, es mucho más corta que la ley de renta, por ejemplo. Y esa tiene 100 y tantos artículos. Un 5% ¿Ah? de la La ley del IVA es muy cortita, y ustedes lo que podrían hacer es alguna vez hacer una suerte de índice interactivo. Una cuestión que le ayuda a ustedes a saber dónde están las cosas, si no tenemos por qué ser expertos en todas las materias. ¿Ah? Yo no tengo idea cómo es el procedimiento en específico, por ejemplo, de, no sé, de actualizar el remanente. No me acuerdo, no sé, pero sé dónde está. Entonces, como sé dónde está y tengo aproximación en la materia, voy y lo leo, me acuerdo. Entonces, ustedes deberían tener una suerte de Biblia, y la Biblia no tiene que ser la ley, tiene que ser la forma en cómo ustedes navegan por la ley. Entonces, deberían hacer ustedes, artículo 1, no hacer un resumen, sino colocar de qué se trata, de qué habla el 1, de qué habla el 2, de qué habla el 3, de qué habla el 4. Hagan eso alguna vez con la ley del IVA, que es más simple, y ojo con esto, ojo con esto. Es más entendible que la ley de la renta, porque si uno hace lo mismo que la ley de la renta, la ley del terrorismo dice lo que dice. Ah, yo solo sé. Ya. Chiquillos, ¿todos de acuerdo entonces que el PPM se calcula? Yo le he dicho todo lo que dije anteriormente para decirles esto. Aquí dice, algunas personas dicen, oye, pero si las ventas exentas, o sea, aquí, ponte tú tienes, no sé, 50 millones de ventas exentas. Tienes 50, se dieron cuenta que el PPM aumentó. Sí. Y las personas dicen, oye, pero si la cuestión es exenta, ¿por qué tengo que pagar PPM? Porque una cosa es que sea exenta de IVA y otra cosa es que sea exenta de renta. Y el PPM es un amortiguador del IVA o del PPM, perdón, De la renta. Eso, ya, muy bien. Se entendió. Muy bien. Entonces, independiente que tú tengas operaciones exentas por las cuales no tienes que pagar IVA, tienes que sí o sí pagar el PPM, porque esa venta exenta es exenta de IVA, no de renta. Ahí sí. Ya. Contabilizar entonces el PPM, habíamos dicho que el IVA era 9,5 millones, el PPM en este caso es 1,5 millones. De esa manera nosotros podemos tener ese detalle. Y ahí al ladito aparece la línea en la cual se tiene que declarar cada elemento. El débito fiscal tiene que aparecer en la línea 23. El PPM tiene que aparecer en la línea 67. Así el total a declarar tiene que aparecer en la línea 131. ¿Cierto? Léanlo eso y saquen una foto. Completen los que tienen el cuaderno, ¿cierto? Otros si quieren pasan adelante, se sacan una selfie. Chiquillos, ¿existe alguna pregunta? Yanira, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Un auditor o auditora debería siempre tener al menos una pregunta. La DIN, profe, Ahí tenemos un ejemplo de ¿La DIN auditor. cómo la aplicarían? ¿La DIN cómo se aplicaría en el informe? La DIN. La DIN iría formando parte del crédito fiscal,
¿cierto? Y la DIN se declara en una línea aparte que cuando veamos formulario, ahí le decimos dónde tiene que ir, ¿ya? Porque tiene que ir de acuerdo a lo que se esté comprando. Tú puedes comprar en extranjero, mercadería o activo fijo, y eso tiene que estar separado. El impuesto único, dice el IN 67. ¿Ah? En otro impuesto, que es el impuesto único 1 millón, dice el IN 67. ¿Y cuál es la línea? Creo que es 60, o 61. Y la de la retención de los honorarios no es la 48. 60 y 61. ¿Cómo esta cosa está toda mala? O se ocurrió, no sé. Estamos. 60 y 61. Ah, pero aquí decía 61, entonces antes decía 60. Está ahí lo vamos a arreglar, ¿eh? Está bien, ¿ah? Me está haciendo la auditoría en todo caso. Está bien. ¿Y cuál es la otra, chiquillo? 48 dijeron ustedes. No sé el código. Ya. Bien, Mario. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? Ahí está la pregunta. No, ya no hay más preguntas. No, chiquillos. ¿Tienen más preguntas? Ya. Vayan. Unos 10 minutitos, 10-15 minutos, después volvemos con un ejercicio más práctico, más dinámico, más pequeño. ¿Ya? Venga, yo lo